Muy buenas tardes, mis amados hermanos, donde quiera que se encuentren. Desde acá, del área metropolitana de Atlanta, una vez más acercándome hasta ustedes para poder llegar hasta sus hogares. Me gozo en poderme comunicar con ustedes para poderles transmitir eh, la palabra de Dios, lo que Dios ha estado trabajando en mi corazón en estos días para poder compartir con la iglesia del Señor. Quiero decirles de que quiero continuar con el tema de la vez pasada acerca del propósito eterno. Esto sería como una segunda parte de ese tema que creo de que vale la pena realmente el que nosotros podamos profundizar un poquito en esto. Y para ello, pues quisiera compartir con ustedes desde una vez en el libro de Efesios, si me permiten el poderlo encontrar en el libro de Efesios. Voy a estar leyendo en esta tarde, pero bueno, vamos a ir de en Efesios capítulo 3. Allí en Efesios capítulo 3 vamos a ir a la palabra del Señor que dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Definitivamente que Dios, mis amados hermanos, nos muestra por toda la palabra de que existe una visión en el Padre. Hay una visión en el Padre que es importante que usted y yo podamos analizar, podamos esta tarde poder ponerle la lupa para poder ver qué es lo que Dios tiene como propósito para nosotros. Dijimos la última vez que estuvimos conectados de que el propósito eterno de Dios es formar la imagen de su Hijo en nosotros, pero que siempre Dios ha tenido en su mente el, el darse a conocer, el mostrarse a la humanidad, a su creación, al hombre. Entonces, vemos desde el Génesis capítulo 1, verso 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos desde el Génesis que Dios comienza con Adán tratando de esa manera. Crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza. Luego en Romanos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vemos definitivamente de que en la mente de Dios, en la visión del Padre, es hacer al hombre a su imagen.
y plasma su imagen en el hombre, como ya lo dijimos la última vez, y el hombre pierde esa imagen porque la imagen no es una imagen externa. No, Dios es espíritu, recordemos eso. Dios no es carne. Entonces, Dios, la imagen que pone en el hombre es una imagen espiritual, pero que luego al caer el hombre pierde esa imagen, pero en el libro de Romanos ya vemos de que el Señor trató con el primer Adán y le falló, pero luego envía a su Hijo Jesucristo, que si nosotros somos lectores de la palabra de Dios, vamos a encontrar, por ejemplo, en Colosenses 1:15, que dice que, hablando de Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible. El primer Adán entonces falla, pierde la imagen, pero viene Jesucristo con la imagen del Padre, y Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la visión de Dios es plasmar esa imagen, pero ahora esa imagen Él la quiere plasmar en su iglesia. Y entonces leímos en el libro de Romanos que a los que antes conoció, dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el Señor nos conoció, nos predestinó, y luego dice todavía más: y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, eh, quiero hablar de dos puntos bien importantes en esta tarde. Dos puntos muy importantes que creo que vale la pena que usted y que yo podamos analizar por un momento, mis amados hermanos, que podamos visualizar esto, porque eh, ya hablamos bastante de la visión de Dios, ya hablamos bastante del propósito eterno y todo eso, pero hay puntos en eso del propósito eterno que es importante que usted y que yo analicemos por un momento. Por ejemplo, cuando se habla de propósito, se está hablando de la idea que se puso en el diseño de alguna persona o cosa. Por ejemplo, podemos hablar de este micrófono que tenemos acá, y podríamos decir de que es un micrófono muy bonito y toda la cosa. O podríamos hablar incluso de este celular, de su celular que usted tiene en la mano. Pero, ¿para qué propósito se diseñó? ¿Para qué propósito se creó este micrófono? Se creó para poder transmitir una voz, para poder ampliar una voz a través de un equipo de sonido. Este celular fue creado con un propósito, con el propósito de que usted pueda comunicarse con otras personas, para que usted esté al día. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo este micrófono lo empiezo a utilizar, qué sé yo, para martillar, para meter un clavo en la pared, eh, o no sé, tal vez para mover el cafecito que usted se toma, ¿verdad?, en su casa? Eh, si yo lo utilizo así, este micrófono se va a echar a perder. Eh, No sé si me estoy dando a entender, pero si yo empiezo a utilizar este micrófono para poder batir el café, se va a echar a perder. Se va a echar a perder porque no fue diseñado para poder batir el café. El celular no fue diseñado para martillar clavos en la pared. Fue diseñado para algo diferente.
Entonces, si no conocemos el propósito, ahí viene de nuevo el propósito eterno de Dios. Si usted y yo no conocemos el propósito eterno de Dios, si usted y yo, hermano amado que me está escuchando, ahí donde se encuentra, en la ciudad que se encuentre, si usted no conoce el propósito de Dios en su vida, si usted pierde esa realidad en usted, entonces usted va a tener un problema bien grave porque, porque entonces usted, al no conocer el propósito, usted se puede salir de ese propósito, valga la redundancia. Pero ¿no le ha pasado a usted de que a veces, por ejemplo, con la tecnología, a mí me pasa, esto de la tecnología no es fácil para mí? Para mí es un poco difícil y a veces me he querido hasta arrancar los poquitos pelos que me quedan en la cabeza, ¿verdad? Porque no es fácil el poder estar lidiando con cámaras, por estar lidiando con sonido, cómo pegar esto en este lado, cómo hacer para pegar esto otro en otro lado. Es para mí un poco difícil. ¿Por qué? Porque desconozco las profundidades que pueda tener, las innovaciones que pueda tener todo esto de la tecnología. Pero olvidémonos por un momento de la tecnología. El propósito eterno de Dios para su vida y para mi vida es el que la imagen que está en el Hijo ministrado a la iglesia sea dada a conocer, mis amados hermanos, a través de nuestra vida. Entonces, cuando yo conozco el propósito por el cual yo fui creado, que entre eso pueden haber otras actividades y otras cosas que usted y yo podamos hacer, pero que no es el propósito eterno de Dios. Usted y yo podemos tener muchas actividades, por ejemplo, en una iglesia, por decirlo así, eh, si nosotros ponemos mucho el énfasis en la música, no es nada malo. No es nada malo de que tengamos una alabanza bonita dentro de la congregación. Pero si esa alabanza no está pegada al propósito de Dios, entonces esa alabanza pierde propósito. Ignorar el propósito de Dios, ya sea voluntariamente o por ignorancia, es peligroso. Es peligroso porque cuando se ignora el propósito, se puede terminar abusando del propósito. Entonces, como le dije, podríamos utilizar, agarrar este micrófono o este celular y sacarlo de, de la razón por la cual fue creado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos para qué Dios nos creó y para qué Dios nos puso en este mundo, nos puede crear grandes problemas. Entonces es importante poder comprender esta verdad, poderla comprender a cabalidad. Es muy importante para su vida, para mi vida, porque cuando yo comprendo para qué fui creado, entonces ahora tengo una meta, ahora tengo una visión y es la visión del Padre. Ahora entiendo por qué Dios me creó. Pero al no saberlo, al no entenderlo, es fácil de que yo me salga del propósito. Entonces, en ese propósito, Dios puso a su Hijo, que es quien tiene la imagen del Dios invisible. Él es, él es permítame decirlo así, Él es el molde. Él es el molde. Dice Efesios, dice que fuimos creados, dice
Dice en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga esto, Efesios capítulo 2, verso 10, usted lo puede anotar o después va a quedar el video allí grabado para que usted lo vuelva a ver. Pero en Efesios capítulo 2 y verso 10 dice, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, fue idea de Dios el hacernos, usted es hechura de Dios, pero dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Jesucristo es el molde en el que nosotros fuimos creados por Dios. Somos hechura de Dios, pero el molde es Jesucristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si conocemos el propósito y si entendemos quién es el molde a seguir, entonces definitivamente que Dios está esperando que, que tengamos la imagen de su Hijo formada en nosotros. Por ejemplo, no podemos hacer nosotros las cosas como a nosotros se nos ocurra. El mismo Moisés dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que se le dijo, haz todas las cosas, oiga esto, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Cuando Moisés estaba en el monte, le mostraron el modelo del templo en el cielo. Y entonces él se dio cuenta de que tenía que hacer el tabernáculo en ese tiempo porque no había templo. Él construyó el tabernáculo y todo lo que él vio en el monte del verdadero tabernáculo que está en el cielo, entonces Moisés empezó a construir las cortinas, empezó a diseñar las cortinas, empezó a diseñar los postes, los dinteles, empezó a diseñar el lavacro, empezó a diseñar el altar de bronce en el lugar, en los atrios, luego el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el incensario de oro que estaba en el lugar santo, muy cerquita del lugar santísimo, y el arca del pacto que contenía la vara de Aarón, la ley, los 10 mandamientos, y también tenía, ¿qué más tenía? El pan, el maná escondido. Estaba allí en el arca, estaba allí en el lugar santísimo. Pero todo eso no se le ocurrió a Moisés. Moisés, todo eso lo construyó en base al modelo que se le mostró en el monte. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos empezar a inventar cosas dentro de la iglesia que no nos han sido mostradas por la palabra de Dios. Entonces, el molde es Jesucristo. El molde es Jesucristo. No nos podemos salir del propósito. En una iglesia podemos tener, como dije, podemos tener un grupo de alabanza, pero no podemos poner el énfasis en eso. En una iglesia podemos tener un estilo de predicar, pero no podemos poner el énfasis en eso. No podemos poner el énfasis en un sistema de evangelización o de discipulado. Ya dije, todas esas cosas son buenas, pero todas esas cosas tienen que estar alineadas con la intención de alcanzar el propósito en Dios por el cual fuimos creados. La visión del Padre la tenemos que entender para que nosotros podamos proseguir a la meta hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que comprender cuál es el propósito eterno, para qué fuimos creados, para que no nos salgamos del molde.
para que no nos salgamos de la razón por la cual estamos aquí. No podemos evangelizar para tener la iglesia más grande. Tenemos que evangelizar porque queremos que todos los que escuchen el Evangelio de Jesucristo, aquellos que son hijos de Dios, respondan a ese llamado, para que una vez que respondan a ese llamado, el que comenzó la buena obra en nosotros también la comience en ellos y que la culmine hasta el fin, ¿verdad? Hasta que todos podamos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto es bien importante, pero hay más todavía aquí que tengo que decir. La realidad es de que si leemos una vez más en el libro de Romanos, dice que en el verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo quiero que usted entienda una cosa, mi amado hermano, y bueno, yo también, ¿verdad? Es importante que lo entendamos, de que cuando Dios nos conoció y nos predestinó, tenemos que entender de que Él nos predestinó y que Él nos llamó y que Él nos justificó y que todo eso fue solamente por amor de parte de Dios. Es gratis, es un regalo de parte de Dios. Pero ahora tenemos que entender también que dice que nos llamó, dice, porque a los que antes llamó, también los justificó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí hay un punto bien importante, porque para ser conformados, tenemos que ser formados por Dios. Para ser conformados quiere decir de que el ser conformados quiere decir de que tenemos que ser igualmente formados, que tenemos que ser iguales a Jesucristo. Pero como ya dije, como ya vimos en la palabra de Dios, que fuimos creados en Cristo Jesús, que Él es el molde, y cuando usted ya lo meten al molde, cuando usted ya lo meten al molde, la situación es diferente, porque a usted lo predestinaron, a usted lo llamaron, a usted lo justificaron, pero ahora lo tienen que conformar. Y para conformarlo, lo tienen que meter a ese molde, perdone que lo repita, pero lo tienen que meter a ese molde y ahí es donde viene el problema. Porque ahora la cruz de Cristo, que fue un evento histórico que no se va a volver a repetir, pero la cruz de Cristo, que ahora es un diario vivir para usted y para mí, ese va a ser el molde para podernos conformar a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. Entonces, Jesucristo decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué dice? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame cada día. La cruz de Cristo fue un evento, pero ahora la cruz para nosotros es un diario vivir de negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando ya nosotros entramos a ese molde de Dios y empezamos a ser tratados para poder
llegar a ser conformados a la imagen de su Hijo, ahí es cuando la situación se pone un poco difícil. Pero todo esto es siempre basado en la gracia de Dios, mis amados hermanos. Todo esto es siempre basado en la gracia de Dios. Y dice en Romanos capítulo 8, verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga esto, hay una gloria venidera que va a manifestarse, pero el apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, él no está ignorando de que hay aflicciones. Cuando las aflicciones y los padecimientos empiezan a llegar a nuestra vida, es porque ya el Señor comenzó a tratar con nuestras vidas. Ya el Señor empezó a hacerlo desaparecer a usted. Cuando el Señor comienza a hacer eso en nuestra vida, usted empieza a menguar, un poquito de usted desaparece y un poco más del Señor aparece en su vida. Se empieza a manifestar la vida del Señor en usted. Entonces, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera que se va a manifestar, pero cuando nos encontramos en medio de las aflicciones, hermanos, hay momentos en nuestra vida que la realidad es que muchas veces no sabemos qué hacer. Hay situaciones en las cuales entramos muchas veces porque es parte del trato de Dios con nuestra vida y otras veces porque usted y yo nos equivocamos en nuestro caminar, pero el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. Él no va a perder. Simplemente cuando usted falla, y esto es la misericordia de Dios, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Entonces, Dios está tratando con su vida, como lo ha hecho conmigo y sigue tratando. Sí, el Señor sigue tratando con mi vida porque hay áreas en mí que todavía necesitan ser mejoradas. O más bien dicho, no mejoradas, sino transformadas. Porque Dios no está en el negocio de mejorarme a mí, sino que Él está en el negocio de que yo desaparezca para que su Hijo pueda manifestarse. Eso quiere decir, mi amada hermana, de que esto no se trata de mejorarla a usted o hermano. Esto no se trata de mejorar a Adán. Esto se trata de borrar al postrer Adán, al viejo hombre, para que podamos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios para justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos que vestirnos del nuevo hombre, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El Señor va a tratar con nosotros, probablemente ya está tratando con usted, probablemente en los meses pasados ha tratado con usted y usted se ha visto en esas situaciones donde usted no sabe ni qué decir, ni cómo orar, porque lo dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabe lo que está diciendo?
que ni siquiera sabemos qué orar. Hay momentos en nuestra vida que ni siquiera sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Y entonces en esos momentos donde nos llega la prueba, donde nos llega la angustia, tenemos que saber que eso que usted está pasando no es comparable con lo que viene para su vida. Hay una gloria venidera, pero en ese momento donde usted no sabe qué hacer, yo quiero que sepa que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga, oiga esto. Usted tiene que saber eh, de que Dios nos está llevando al punto donde vienen pruebas a nuestra vida, donde nuestra debilidad aflora. Momentos donde viene una, tal vez, no sé, alguna situación en nuestra familia, en un hijo, en una hija o en nosotros mismos, donde te dicen, un doctor, por ejemplo, te dice aquí ya no hay nada que hacer. Y se aflora nuestra debilidad, se hace ver la realidad de lo que somos. Y nos frustramos, nos afligimos, nos quedamos mudos ante los problemas que podemos estar pasando. Hay momentos así, donde no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir, y lo que nos digan los demás ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera podemos decirle a un hombre, a una mujer, a un hijo que está pasando por la muerte de su mamá, de su papá, o por un esposo que está pasando por la muerte de su mamá y su papá. En esos momentos creo yo que ni siquiera las palabras pueden ayudarle a uno. En esos momentos uno enmudece, y si uno como amigo quiere decir algo, muchas veces hay que tener cuidado porque podemos ser como los amigos de Job, ¿verdad? Y venir a decir puras sandeces. A veces es mejor un apretón de manos o un abrazo y no más, porque en ese momento hay heridas, la debilidad está en su momento más fuerte, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué decir y donde no sabemos ni qué orar. Pero de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Cuando usted no sabe qué orar, cuando usted no sabe qué decir, en esos momentos el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que Dios, mis amados hermanos, Dios tiene la visión de su propósito eterno, de darse a conocer a través de la iglesia, pero en ese darse a conocer, Dios sabe muy bien de que nosotros somos hombres y mujeres débiles, pero el que nos va a llevar hasta allí es el Espíritu Santo, el Consolador. Él es el que nos va a ayudar a ir a la cruz. Él es el que nos va a ayudar hasta que un día podamos decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo estoy en la cruz, no es para bajarme de la cruz, es para morir en la cruz. Y cuando ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ahora el que se está manifestando a través de mi vida es el Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que por primera vez ven a una persona y la persona le dice, usted tiene algo especial. Y usted tiene que entender de que usted no tiene nada especial, ni yo. Usted lo único que tiene que entender y decir es, no soy yo, es Jesucristo. Es Jesucristo manifestándose a través de mi vida. Es Jesucristo manifestando su gracia y su amor. Él es el que usted está sintiendo, Él es el que usted está viendo. Así que, mis amados hermanos, vamos a llegar, pero no nos desenfoquemos del propósito de Dios. El molde es Jesucristo. Él quiere que nosotros lleguemos a ser como su Hijo, no para gloriarnos, sino para que su Hijo se manifieste a través de nosotros. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todo está conectado, todo está conectado. Los ministerios tienen una labor que hacer para llevar a la iglesia hacia ese mismo deseo del Padre. Mis amados hermanos, probablemente este video lo va a ver después. Yo quiero orar por usted ahí donde se encuentra. Las aflicciones del tiempo presente cada día se van a hacer más y más notables en este mundo. Ya el mundo está en guerra. Ya las situaciones económicas se están dando en muchos lugares, y donde no se están dando hay que tener cuidado, porque el Señor dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, no debemos de descuidarnos, debemos de estar juntos buscando el rostro del Señor. Yo quiero orar por usted, allí donde se encuentra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor, que no es profunda, sino sencilla, que sea clara en los corazones de mis hermanos. Mi oración por tu iglesia, Señor, donde quiera que se encuentren, que tú, Señor, que tú alumbres su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que tú les has llamado, Señor, y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, Dios mío. Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, revélate a la mente y a los corazones de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Padre bendito, que la unción de tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, alcanzarlos. Y que, Dios mío, que si evangelicemos, que lo hagamos, Señor, con el propósito eterno metido en nuestra mente. Que si cantamos, cantemos con el propósito eterno metido en nuestros corazones. Señor, que esto no es un juego, Padre, que nosotros podamos entender de que los tiempos de entretenernos ya pasaron, Señor, y que estamos viviendo tiempos finales para que tu pueblo despierte, Señor. Por favor, que esta palabra llegue a la vida de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, Padre. Bendice sus familias, bendice sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y que tengan una feliz tarde y una
bendecida semana. Que Dios esté con ustedes siempre. Bendiciones.